Bernini fue una de las figuras más destacadas dentro del arte en Italia y fue una de las figuras dentro de la escultura más destacadas, al igual que podríamos nombrar a Miguel Ángel o a Donatello. Y voy a hablar de datos autobiográficos, hablar del David de Bernini y hablar del David, de los dos Davides de Donatello, uno que realizó en mármol y otro en bronce. Y por último voy a hablar también del David que realizó Miguel Ángel. Bernini nació el 7 de diciembre de 1598 en Nápoles, en Italia, y murió el 28 de noviembre de 1680 en Roma, en Italia. Bernini fue pintor, escultor, arquitecto, ebanista y autor teatral. En escultura partió del manierismo tardío de su padre, pero sobre todo de Juan de Bolonia. Estudió a Miguel Ángel, Rafael y las obras griegas del helenismo. El manierismo es un estilo artístico italiano situado en las décadas centrales y finales del siglo XVI, último periodo del Renacimiento. El David de Bernini, que está datado entre 1623 y 1624 en Roma. Presenta un avance con un movimiento giratorio, pero no hacia arriba, capta perfectamente el instante preciso en el que se está concentrando para lanzar la piedra con la onda, es muy minucioso y exquisito, propone la acción en desarrollo. Los David de Donatello, una de las obras más importantes de Donatello fue el David en mármol, que quedó datado en 1408. El David de mármol se encuentra en el Museo Nacional de Bargello, en Florencia. El David de bronce, esculpido en bronce, de 158 centímetros de altura, se piensa que estuvo en el patio del Palacio Medici Riccardi alrededor de 1440. Se aprecia el influjo de practíleres. Cadera es probablemente el primer desnudo en bulto redondo desde la antigüedad. Recupera la tradición clásica, como parecía romana, le puso un gorro típico de aquella época, a la moda flamenca. Claro, al final lo que vemos nosotros es al David de mármol que está tapado, que está, sí, bueno, estilo típico de la escultura o del arte grecolatino de la antigua Grecia y la antigua Roma, y luego vemos el de bronce que es esa, la figura está desnuda, como lo hacían la gran mayoría de los artistas de la época romana, antigua, eh, con esa, con ese desnudo. Y eso al final, pues vemos esa tradición o esa forma de que el Renacimiento es la continuación del arte grecolatino, romper directamente con la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos el gorro, pues, el estilo flamenco. El David de Miguel Ángel, realizada en mármol, mide 510 centímetros de altura con peana y sin ella 464 centímetros. Realizada a partir de un solo bloque de mármol con el que ya otros escultores intentaron realizar la obra, pero no tuvieron éxito, como Agostino di Cuccio entre 1463 y 1464 o Antonio Rossellino en 1476, pasando la obra finalmente a Miguel Ángel el 16 de agosto de 1501. Extrajo una figura joven atleta, en equilibrio tenso, dispuesta a actuar, se parecía a un vigor concentrado en las manos y un quiebro zigzagueante en la postura. Quizás con el nacimiento del lenguaje manierista, junto a determinadas desproporciones anatómicas, cabeza, cuello y manos quizás sean recursos. Se dató entre 1501 y 1504. Decir también, con todo ello, que las figuras del David de Bernini, el David de Miguel Ángel, los David de Donatello son impresionantes y espectaculares. Y yo creo, bueno, yo creo no, esto es decirlo así, son figuras dentro del arte del Renacimiento y sobre todo del Quattrocento y del Quinquecento más importantes, estas figuras artísticas que han dejado un legado importantísimo en Italia como en Europa. Y con esto finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.